Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Diga conmigo: gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Quiero que subraye ese versículo. ¿Qué habrá pasado con los líderes de acá adelante? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Diga conmigo: la ley fue por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Levante la mano, diga: la gracia vino por medio de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en esta noche. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Bendito Dios, yo te pido en esta noche que nos hables, que nos edifiques, que, Señor, seamos una iglesia poderosa en tu palabra, que podamos aprender esta noche, ser edificados, ser llenos de tu espíritu, y podamos salir de aquí desafiados para lo que tú quieres hacer. Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Se siembra la poderosa semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, si usted ha leído el Antiguo Testamento, hay cosas que verdaderamente uno se queda como aterrado, como asombrado de cómo Dios, atiéndame acá, venía y hablaba con su pueblo. Usted, por ejemplo, mira cómo Dios trataba al pueblo de Israel. Cuando vino Moisés, por ejemplo, que fue llamado a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y que Egipto, todos sabemos, simboliza el mundo, el pecado, y el Señor nos liberta del pecado, y el Señor sacó al pueblo de Israel del pecado de la esclavitud de Egipto. Y la promesa que Dios le da al pueblo de Israel es que yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y Dios les da a ellos lo que se llama la ley. Diga conmigo: la ley. La ley significaban todos los mandamientos que Dios enviaba al pueblo de Israel para que ellos lo cumplieran. Eran como 500 mandamientos. Y habían leyes muy estrictas. Habían leyes muy estrictas. Por ejemplo, acerca del vestuario, Dios decía que el hombre no debía vestirse como la mujer y la mujer como el hombre. Eso era en el Antiguo Testamento. Habían leyes, por ejemplo, que la mujer que tenía flujo de sangre no podía salir, tocar a alguien, porque esa persona quedaba contaminada. Eran leyes establecidas por Dios, y en cierta manera uno las ve estrictas, fuertes. Y la pregunta que uno se hace: bueno, Dios, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué Dios envió esas leyes? Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo 440 años en Egipto. Ellos aprendieron las costumbres de Egipto, ellos vivieron en Egipto, comieron la comida de Egipto. Y cuando Dios los saca de Egipto, lo que Dios quiere hacer es cambiarles a ellos la mentalidad para que ellos sean un pueblo santo y consagrado para Dios. Eso era la ley. La ley decía que si usted hacía algo, entonces
eso que usted hacía se le contaba por hecho, por obra delante de Dios, por justicia. Así que si alguien desobedecía la ley, pues no era contado por justicia, era una maldición. Cualquiera que faltare a un mandamiento de la ley ya estaba maldito. Entonces la ley era fuerte, era estricta, pero era Dios mostrándole al pueblo de Israel que Él es un Dios santo. Ahora, yo aprendí esto en el transcurso de mi vida cristiana. A pesar de que Dios había dado la ley a través de Moisés. Ustedes, por ejemplo, recuerdan los 10 mandamientos. Uno de ellos es: no adulterarás, no hurtarás. Otro mandamiento. Otro mandamiento era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni te harás imagen. Eso es un mandamiento de Dios. Ahora, Dios, ¿por qué hacía eso? Mostrando, repito nuevamente, que Él es un Dios santo y que el pueblo ahora debía regirse por mandamientos, por cosas estrictas que Dios enviaba para que el pueblo de Israel fuera un pueblo bendecido. Pero a pesar de que Dios era un Dios estricto, Dios todavía era un Dios de gracia. Y eso es lo que la gente a veces no entiende, que a pesar de que el pueblo de Israel fallaba, la gracia y la misericordia de Dios todavía estaba con el pueblo de Israel para sostenerlo y levantarlo. Entonces a Dios lo que lo irritaba no era tanto que ellos no cumplieran las leyes, sino que ellos no entendían que debían ser un pueblo separado para Dios, viviendo de la misericordia y de la gracia de Dios sobre ellos. Después de que viene la ley, ustedes saben, viene un tiempo que se llama los profetas. Y los profetas fueron enviados por Dios para hablarle al pueblo de Israel, porque ellos se desviaban y volvían y caían cautivos. Y Dios los liberaba y enviaba al profeta y les hablaba: si ustedes se arrepienten, entonces yo los salvaré. Y el pueblo de Israel volvía y caía en pecado, y el Señor volvía y los libertaba. Y ese ciclo se mantiene constante en muchos de los profetas mayores y los profetas menores. Profetas mayores como Isaías, profetas menores como Joel, hasta que aparece Jesucristo. Dios quería mostrarle al mundo que nadie puede justificarse delante de Él. Dios quería mostrarle a la gente que nadie puede venir a través de sus obras y ser santo delante de Él. Entonces Dios envía a Jesucristo y Él nos da la gracia. Diga conmigo: la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de Dios. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, y por la gracia de Dios en Jesucristo salvarnos a nosotros. Ahora, esa salvación es real única y exclusivamente cuando una persona se arrepiente verdaderamente delante de Dios. La gracia de Dios viene y lo cubre. Su gracia viene sobre esa persona. Ahora vamos a leer unos textos que hablan de eso. La gracia es el regalo. La palabra gracia en el griego es charis, que significa gracia, regalo de Dios. Es el regalo inmerecido de Dios para la humanidad, que a pesar de que la gente esté envuelta en delitos y pecados y la gente no puede justificarse delante de Dios, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, Dios nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos un aplauso a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Lea Romanos 3:24 y vamos a entrar en materia. Dice Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Levante la mano y diga: yo he sido justificado por la gracia de Dios a través de la redención de Cristo Jesús. Atiéndame acá. Como nadie podía justificarse delante de Dios, todos los seres humanos son pecadores, entonces Dios
atiéndame acá, envió a Jesucristo para que Jesucristo cumpliera la ley. La única persona en el mundo entero que ha cumplido la ley es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo cumple la ley, los mandamientos, y va a la cruz y muere por nosotros, entonces Él nos está representando a todos nosotros. Y cuando una persona viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, al ver que en la cruz Jesucristo murió por los pecados de esa persona. ¿Cuántos saben que Jesucristo murió por nuestros pecados? Eso fue lo que mató a Jesús. Lo que envió a Jesucristo a la cruz fueron nuestros pecados. Nuestros pecados lo crucificaron, nuestras maldades lo crucificaron. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios hace la redención de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, todo aquel que viene a Jesucristo y se arrepiente, entonces el perdón de sus pecados y la gracia de Dios lo cubre para siempre. Y esa persona no hizo nada, pero Jesucristo lo hizo por ella en la cruz del Calvario, y esa persona ahora tiene vida eterna por la gracia de Dios. Denle un buen aplauso al Señor. Así que nosotros no hicimos nada para salvarnos. Usted no puede hacer nada para salvarse. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo por la fe y arrepentirse, y eso lo hace salvo. Por eso cuando la gente vaya ante Dios en el gran trono blanco, la gente no va a tener excusa, porque a todo el mundo se le va a predicar el evangelio. Y cuando la gente esté delante del gran trono blanco, la misma presencia de Dios va a decirles a ellos: a ti se te predicó, a ti se te habló el evangelio, y tú no hiciste caso, y tú fuiste rebelde. Y lo que te está condenando no soy yo, sino tú mismo, tu misma decisión de no haber aceptado la gracia y la misericordia de Dios. Porque una persona pudo haber matado a otra, pero si se arrepiente, la gracia de Dios lo cubre y el perdón llega a su vida. Si una mujer ha tenido un aborto y ha matado a un feto, a un bebé de 3, 4 meses, qué sé yo, pero si esa mujer viene y se arrepiente delante de Dios y se entrega a Jesucristo, la misericordia y la gracia de Dios la cubre y sus pecados quedan borrados y echados a lo profundo de la mar. Esa es la gracia de Dios. Aleluya. Lea Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Diga conmigo: es por fe. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Levante la mano. Es por fe. ¿Por qué? Atiéndeme acá. Porque si usted dice: es que yo me voy a ganar la salvación a través de mis obras, usted ya perdió el año. Porque nadie puede ganarse a Dios a través de las obras humanas. Las obras humanas, voy a decir lo que dice el profeta, son trapos de inmundicia delante de Dios. Todo aquel que quiera tratar de justificarse por sus propias palabras: ay, es que yo soy un buen esposo, ay, es que yo soy una buena esposa, ay, es que yo no le hago mal a nadie, yo me gané el cielo. Nadie se ha ganado el cielo. El único que se ganó el cielo para usted fue la sangre de Cristo Jesús. El único que lo justificó a usted de sus pecados fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por esa obra usted tiene vida en abundancia, vida eterna. Pero aquí entra mi tema. Atiéndame acá. La ley se introdujo para mostrar el pecado, para decirle al pueblo: esto es adulterio, esto es robo, no robarás, no adulterarás, no vas a decir falso testimonio. Entonces, cuando la ley da a luz al pecado, el pecado da a luz la muerte.
Por eso todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero después de que la muerte viene al hombre, entonces Dios envía a Jesucristo para darnos la vida eterna. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y es por esa gracia que tenemos vida eterna en esta noche. Ahora, téngame acá. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vengo a Jesucristo, su gracia me cubre y me salva. ¿Para qué? Para que yo, arrepentido por mis pecados, no vuelva a mi vieja vida, como dice el apóstol Pablo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos cristianos que se arrepienten, Dios los lava con su sangre y a los años ellos se devuelven al mundo. Pero allá no va mi tema. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo debo yo conducirme bajo la gracia de Dios? Porque a veces creemos que como es la gracia de Dios, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo les voy a llevar ahora a un versículo que nos va a confrontar. Porque si somos hijos de Dios, si somos el pueblo del Señor lavado por la sangre de Jesucristo, nuestra actitud frente a la gracia y la misericordia de Dios debe ser diferente de lo que algunos de nosotros tenemos en esta noche. Le voy a colocar este ejemplo. Supongamos que usted mató a 5 personas, es un ejemplo. Y usted va a ser enjuiciado y a usted se le va a dar una sentencia. El juez ese día va a venir y lo va a declarar a usted culpable de homicidio agravado, es un ejemplo, por asesinato, por haber matado a 5 personas. Así que usted está sentado allí delante del juez y delante de muchos testigos. El juez dice las siguientes palabras: fulano de tal, se ha comprobado y hay evidencia de que hubo intención, hubo decisión de muerte. Bueno, yo no sé las palabras que usa un abogado, me disculpa. Así que este hombre o esta mujer son culpables de homicidio. Pero ocurre algo esta noche, que esta persona que supuestamente es culpable de homicidio por haber matado a 5 personas, ya no va a pagar por el asesinato de esas 5 personas, sino que va a haber otra persona que se colocó en su lugar y esa persona ha decidido pagar el delito que esa persona cometió. Así que, señora fulana de tal y señor fulano de tal, usted queda absuelto de su crimen, porque otra persona va a pagar por usted. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó nuestros pecados y nosotros fuimos justificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora escuche, cuando usted sale de esa prisión, ¿usted qué es lo que debe hacer? Va y coge otro cuchillo y otro revólver y mata a otras 5 personas más. Va y se toma una garrafa entera de aguardiente y se emborracha 3 días. Yo me imagino que esa persona lo primero que debe hacer es ir corriendo, un ejemplo, a la familia del que tomó su lugar y decirle: ¿sabe? Yo me voy a encargar de ustedes en agradecimiento. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es un ejemplo que yo coloco. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la gracia de Dios? ¿Cuál debe ser su actitud y mi actitud al nosotros darnos cuenta que fuimos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Sabe que muchos cristianos, hermano, ni se comprometen con Dios, ni trabajan en la obra, ni sirven al Señor?
Es más, hay cristianos que están medio mundanalizados en el mundo, cuando la gracia de Dios los ha cubierto y los ha justificado. Lo primero que usted tiene que hacer al ser lavado por la sangre de Cristo es decir: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi ser, voy a vivir para la gloria tuya, me pongo al servicio del reino de Dios, porque me he dado cuenta que tú me perdonaste en la cruz del Calvario, y por tu gracia yo he sido sanado, yo he sido salvado. Señor, toma mi vida esta noche. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la gracia de Dios? ¿Sabe que a mí me duele eso como pastor? Cuando hay gente que ama más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Lea Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? ¿Para qué la ley vino? Pregunto otra vez: ¿para qué la ley vino? Allí dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Atiéndeme acá. ¿Qué hizo la ley? La ley hizo que el pecado se mostrara. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué vino? Sobreabundó la gracia de Dios. Un momentico ahí. Por eso, cuando una persona es, entre más perdida esté, cuando usted dice: yo tengo un esposo que es tapado por dentro, por fuera, sellado, amarrado con candado. Pastor, ese hombre está más perdido que el hijo de Limber. Donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia de Dios. Por eso, atiéndame acá, si en un barrio hay tantas cosas, ese barrio que está perdido, que hay pandillas, ahí sobreabundará la gracia de Dios. ¿Entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay pecado, la gracia de Dios está lista para sobreabundar, para venir sobre esa persona. Por eso, si en su vida ha habido mucho pecado, si usted dice: pastor, es que yo fui terrible, usted no sabe lo que yo hice en el mundo. No, ni quiero saberlo, hermano. Yo una vez tuve aquí en la iglesia hace algunos años un exguerrillero, y él vino y me dice: pastor, yo era un guerrillero y yo maté gente. Y yo lo miré y: Señor, cúbreme con tu sangre. Luego llega y me dice: pastor, pero ahora he conocido la gracia de Dios, porque no importa lo que tú hayas cometido, la abundante gracia de Dios va a venir sobre tu vida. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda. ¿Qué cosa? Si usted tiene una persona en su familia que está perdido, prepárese, porque la abundante gracia de Dios va a venir sobre ella. Aleluya, gloria a Dios. La abundante gracia de Dios va a venir sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos. La abundante gracia de Dios. Por eso, cuando una persona tiene un encuentro con Dios real y se da cuenta de la gracia de Dios, esa gracia y misericordia de Dios lo cubre. Y por eso es que la gente llora. ¿Cuántos de ustedes han llorado en la iglesia? Porque han sentido el amor de Dios y la misericordia de Dios.
Y dele gracias a Dios que usted en vida conoció a Dios. Ahora, ayúdame con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Cuántos estábamos muertos? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos estamos en la gracia del Señor? Levante la mano. ¿Cuántos estamos en la gracia de Dios? La gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Versículo 22. ¿Qué pues diremos a esto? Atiéndeme acá. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Entonces como la justicia, la gracia viene cuando abunda el pecado, entonces volvámonos parranderos más. Aleluya. Bebamos más, forniquemos más para que la gracia de Dios venga. Versículo siguiente, versículo 2. En ninguna manera. Paremos ahí. Atiéndeme acá. Levante la mano los que han sido perdonados de sus pecados, que usted sabe que Dios lo perdonó. Levante la mano los que saben que la gracia de Dios vino sobre usted. Levante la mano, por favor, y diga amén. Permítame, yo le digo esto: no abuse de la gracia de Dios. Dígale eso al que está enseguida: no abuses de la gracia de Dios. Entonces como yo soy salvo, entonces pues usted sabe que hay una corriente teológica que dice: salvo siempre salvo. Y hay cristianos que creen eso, creen que como ya son salvos, hagan lo que hagan, van a ser salvos. Mucho cuidado con eso. Entonces, como ya soy salvo, yo llego a la iglesia a la hora que quiero. En ninguna manera. Voy a hablar de algo y quiero que me lo tome de la mejor manera. Para el piano un momentico. Voy a hablarle algo. Nosotros los cristianos, en cierta manera, a veces abusamos de la gracia de Dios, porque somos desorganizados, no nos comprometemos con las cosas de Dios. Nosotros tenemos un discipulado en la iglesia y a veces los hermanos ni se interesan por entrar al discipulado. Si a usted lo lavó la sangre de Cristo, ¿cuál debe ser su actitud frente a la gracia de Dios? Primera cosa, no seguir pecando. Usted no puede seguir pecando, porque usted está pisoteando la gracia de Dios. ¿Usted sabe por qué el mundo no ha sido destruido con tanta muerte, con tanta tragedia? Por la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros estamos en un tiempo de gracia. Diga conmigo, tiempo de gracia, donde el mundo no está siendo enjuiciado, porque Dios está esperando que la gente venga y se arrepienta. Pero mire, hermanos, uno encuentra a los cristianos, con todo respeto, desorganizados. Llegan a la iglesia solos, sin la esposa, sin los hijos. Yo llevo luchando años con el liderazgo en la iglesia. Años.
¿Saben por qué? Porque a veces creemos que como Dios me salvó, entonces, bueno, yo no tengo que esforzarme tanto. Hay gente que ni trae ofrendas a la iglesia. ¿Usted sabe que como cristianos nosotros tenemos deberes? Volví a tocar, hijo. Levante la mano y diga: como cristianos tenemos deberes. Un deber suyo es ayudar a la obra de Dios. Eso es un deber suyo. Y hay gente que cree, con todo respeto, hay gente que hace negocios con Dios. Señor, yo no te doy las ofrendas, pero cuando yo venda el camello que tengo allá guardado, entonces tú sabes que yo de ahí saco. Yo le hago una pregunta. Si Dios fue tan estricto con el pueblo de Israel y Dios pidió de ellos obediencia y santidad, ¿será que eso para la iglesia no es hoy? Voy a hablar de algo. Ustedes saben que los testigos de Jehová son una secta. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían que los testigos de Jehová son una secta? Pero los testigos de Jehová son más organizados que muchos cristianos. Usted nunca ve un testigo de Jehová yendo al templo de ellos desorganizado, con los zapatos rotos, con todo respeto. ¿Por qué ellos se exigen más si son una secta? Ellos no tienen la verdad. Nosotros tenemos la verdad, pero hacemos lo que queremos. Hoy no voy a la iglesia. Hay gente, por ejemplo, que en diciembre se toma vacaciones espirituales. Sí, y aparecen en enero para que el pastor los vuelva a ungir. Eso es un abuso a la gracia de Dios. Es un abuso. Si el mundo a nosotros nos viera más entregados. Volviendo al caso de los testigos de Jehová, usted ve una iglesia de los testigos de Jehová en cada barrio, y bien organizada y bien bonita, y todo el mundo apoya y aporta. Dígale a un cristiano después de 1 o 2 años en la iglesia cristiana que se enoja: hermano, traiga su diezmo. Están pidiendo dinero en la casa de Dios. Yo soy libre, yo doy cuando yo quiero, hermano. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuándo usted va a servir a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos años lleva sentado en una banca? Que está en el ministerio de la alabanca. ¿Cuándo? Estos días me decía una hermana: pastor, yo no sé cómo hacen los testigos de Jehová, pero todos ellos allá, cada 8 días lavan el templo. Dígale a un hermano de la iglesia que lave el templo. Pastor, estoy muy ocupado, estoy en la ciclovía. Es un ejemplo que pongo. Levante la mano y diga: necesitamos entender lo que es la gracia de Dios. Hermanos, sin la gracia de Dios nosotros no somos nada. Dígale al que está enseguida: hermano, sin la gracia de Dios usted no es nada. ¿Cómo debe ser mi actitud frente a la gracia de Dios? ¿Cómo debe ser mi actitud frente a la gracia de Dios?
Pablo por allá tiene un versículo en la Biblia donde escribe el apóstol Pablo que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, ¿cómo debe ser mi compromiso con la obra de Dios? Si yo fui limpiado, Dios me lavó, me limpió, me quitó los pecados, fui hecho libre, Dios me sanó, me liberó. ¿Cómo no venir y servir a Dios? ¿Cómo no venir y comprarme el mejor vestido para servir a mi Señor? El 18 tenemos una reunión aquí de gratitud. Venga con sus hijos. Véngase. Si usted antes se compraba la percha para el 24, no se la compre para el 24, cómpresela para el 18. Y se viene con sus hijos y vamos a glorificar y adorar al Dios que nos salvó, que nos liberó, que nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos hizo libres por su gracia y por su misericordia. Por eso, si usted el próximo año ve en la iglesia reglamentos internos que vamos a tener, por favor no vaya a decir: ay, esto no, es que así debe ser. Por ejemplo, si usted es un líder de la iglesia, usted debe diezmar y ofrendar. Y el próximo año vamos a hacer algo. Si la hermana fulanita de tal no ha traído el diezmo, la vamos a llamar: hermana fulanita, ¿tiene algún problema financiero? ¿Usted tiene algún problema en su casa? ¿Le entró la roya? Vamos a reprender al diablo, como decía mi esposa ahora. Se les fue el gozo, ¿sí ve? ¿Qué está pasando? Ah, pastor, no tengo trabajo. Bueno, vamos a orar, hermana, vamos a orar. Pero usted es un miembro de la iglesia. Si usted es un miembro de esta iglesia, usted debe apoyar la iglesia. Amén. No dijeron amén. Los ángeles dicen amén allá arriba. Claro. Claro. O ustedes vieron el accidente, la tragedia esta. ¿Cómo es que llama el equipo? Chopacoense. ¿Cómo se sostienen los jugadores? Usted sabe que los jugadores, ellos no trabajan. ¿Qué hace un jugador? Un jugador de fútbol entrena 3 veces a la semana y juega partido el domingo. Y los hinchas, mi equipo, chopa, chopa, se gritaban, ¿cierto? Chopa, chopa. Y ellos, y así el club del América, el del Cali, todos, ¿quiénes pagan? Los hinchas. Los hinchas sostienen al equipo. Nosotros no tenemos por qué sostener algo que no sea de Dios. Nuestro interés debe estar en las cosas de Dios, porque nos hemos dado cuenta de su gracia y misericordia. Levante la mano y diga: por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, voy a cambiar mis actitudes. Quiero regalarle otro versículo. Lea Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Diga conmigo: en ninguna manera. Lea Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lea Efesios 2:5. Aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Levante la mano y diga: el Señor nos dio vida. Versículo 6. Colócamelo por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Levante la mano, diga: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero terminar. La Biblia dice por allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25, y con ese pasaje termino. Lucas 14, 25 dice: 14:25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Hay una versión que dice: y cuando se dio cuenta que las multitudes iban con él, se devolvió y les dijo: si alguno viene, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uno encuentra, hermanos, en la gracia de Dios tan deportivos, cuando la Biblia nos está hablando de renunciar, de entregar. Abusamos de la gracia de Dios, abusamos de la salvación que Él nos dio. Hay un pasaje que es muy fuerte, que está en Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer, cuando Ananías y Zafira prometen darle una ofrenda a Dios, y ellos vinieron delante de Dios y le dijeron, prometieron dar una ofrenda, y cuando vieran que era mucho, y eso pasa algunas veces, que hay hermanos que dicen: Señor, yo te voy a dar 20 millones, y cuando no, eso es mucha plata, son mucha plata, entonces no, voy a sacar apenas 500,000 pesos para la gloria de Dios. Y Ananías hicieron eso, y ellos extrajeron del dinero. Entonces Pedro le dije: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y ambos cayeron muertos. Bueno, si eso pasara hoy en una iglesia, yo no sé por qué eso no pasa, pero si llegara a pasar, que un hermano pasó aquí a la ofrenda y ¡pum!, cayó ahí. ¿Qué le pasó al hermano? No, es que pastor, él prometió dar 20 millones y colocó 500,000 pesos ahí, vea. Eso es un... ¿Quiere que le sea sincero? Eso es un versículo para mí como que choca con la gracia de Dios, pero está dentro del Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios. Pedro le dijo a Ananías: chao, y tu mujer también. Y la mujer llegó y también ahí quedó tiesa ahí. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Y era una ofrenda, no estaban matando, era una ofrenda. A mí ese versículo me enseña mucho acerca de la gracia de Dios. Yo no puedo abusar de la gracia de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios. Entonces imagínense pues que ¿qué le pasó a la hermana Paquita? No, pastor, en el culto del miércoles la hermana quedó ahí tiesa. ¿Cómo
el próximo domingo los hermanos llegan, no, traigamos la ofrenda, traigamos la ofrenda que hemos prometido al Señor. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esta palabra? Que Dios nos ayude. Pero el próximo año, aquí en la iglesia, sí vamos con amor y misericordia. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Que no seamos desorganizados. No, vamos a organizarnos. No vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a organizarnos. Usted de esta iglesia y se congrega aquí, no tiene por qué ir a otra iglesia. Ahora, si a usted le hace falta más palabras, dígame, yo le predico el domingo. ¿Qué necesita? Yo lo atiendo, le doy cafecito en mi casa. Amén. No, pastor, es que necesito. Bueno, yo le predico también. Pero usted nunca ve, hablando de las sectas, a veces las sectas son más organizadas que las mismas congregaciones cristianas. Y eso no debe ser, porque nosotros tenemos la verdad de Jesucristo y hemos conocido el amor de Dios. Y como hemos conocido el amor de Dios, pues vamos a actuar de acuerdo a ese amor, de acuerdo a esa gracia y de acuerdo a esa misericordia, sin temor. Diga amén. Eso no se trata de meter temor a la gente, no, eso no es así. Es con amor y misericordia. Pero mis amados hermanos, sí tenemos que cambiar. Sí tenemos que cambiar. Sí tenemos que mejorar como iglesia. Y yo le pido a usted que me ayude a mejorar como iglesia. Porque a veces la gente le echa la culpa al pastor. Le falta más oración al pastor. Y a veces no es eso. Yo oro, hermanos. Este año oré a lo esgualetado. ¿Lo dije bien? Oré. Pero si el corazón no cambia. ¿Aló? Si el corazón todavía sigue ahí, marrullero. Señor, cambia a David, Señor. Cambia a la hermana Paquita, cambia. Pero es que nosotros también tenemos que disponernos a cambiar, a mejorar. ¿Cuántos quieren que compremos esta bodega, por ejemplo? Levante la mano. Usted sabe que con el grupo de personas que tenemos en la iglesia nosotros ya podemos comprar esta bodega. Este auditorio ya es nuestro, si todos nos disponemos a dar como tiene que ser. ¿Sabía eso? Y dejamos de pagarle a un impío y compraríamos este local para la gloria de Dios. Y si yo parto a la presencia de Dios por allá de los 150 años, esta iglesia queda para la gloria de Dios. Y ustedes tendrán coronas en el cielo. ¿Por qué? Porque todo eso, hermanos, ayuda para que el Señor nos dé las recompensas. Amén. Porque, hermano, mire, si usted tiene 6 carros, hombre, dele uno a la iglesia, hermano. ¿Qué hace con 6 carros? Usted tiene 3 motos, hermano, dele uno a la iglesia. Usted tiene 10 sacos y solamente se pone 2, pues traiga los otros 8. Nada nos vamos a llevar
para el cielo. Nada. Nada. Así como vinimos limpiecitos, que el médico le cascó ahí en esas nalguitas. Así. Así nos vamos. Y qué bueno que dejemos herencia aquí en la tierra para la gloria de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Póngase en pie. Levante sus manos.